lenguaje, salud, sexo y violencia, apto para todo público. Programa de producción nacional independiente, certificado número 10.834. A los 6 millones de judíos asesinados durante la Segunda Guerra Mundial los mató la intolerancia y junto a ellos los sobrevivientes no solo fueron víctimas del régimen nazi, sino víctimas de la indiferencia. Yo, gracias a Dios, sobreviví al Holocausto. Bueno, eso fue como decir, una muy amarga experiencia de la vida. Cuando empezó la ocupación había como 10.000 judíos y al final, cuando los soviéticos liberaron la ciudad, éramos 60 personas. Si usted habla conmigo y le parece, ¿cómo puede ocurrir eso? ¿Será que esa señora está inventando? No, ustedes están hablando con una sobreviviente. A los 17 años me quedé huérfana, sin familiares, no tenía un norte, no tenía de qué agarrarme. Y le voy a decir por qué sobreviví, porque tenía una voluntad férrea, porque dije, alguien tiene que sobrevivir para contar esas bestialidades que ha pasado. Vino la noche de los cristales rojos, donde hubo unas masacres, destruyeron todos los comercios judíos, quemaron más de 1.000 sinagogas y nadie nos dijo nada. Yo escribí varios libros sobre el Holocausto y en uno de ellos yo describo esa parte. El mundo callaba. Y si mataron gente, el mundo callaba. No querían saber, el mundo callaba. La historia hay que contarla para que no se repita, pero sobre todo hay que educar para el respeto a la diversidad y ese será el objetivo de este programa junto a la Fundación Ana Frank con motivo del Día Internacional de Conmemoración en Memoria de las Víctimas del Holocausto. Tengo a mi lado a Marianne Cohn-Becker, directora académica del Espacio Ana Frank, Néstor Garrido, integrante del comité editorial también del Espacio Ana Frank. Buenos días y bienvenido. Buenos días. Saben la intención de este programa. Yo no quise invitar a un sobreviviente, no por desestimar el testimonio, pero sí por la generación que queda, qué está haciendo para que historias como estas no se repitan. La gente se pregunta por qué sucedió el Holocausto desde el punto de vista humano. ¿Qué pasó con el mundo? ¿Por qué el mundo permaneció indiferente frente a esa injusticia? Buenos días y bienvenida. Bueno, buenos días, encantada de estar aquí. El mundo se pregunta eso hoy, después de tantos años. La Organización de Naciones Unidas apenas en el año 2005 propuso el Día Internacional para el Recuerdo de las Víctimas del Holocausto. ¿Por qué tuvieron que esperar 60 años? Porque después del Holocausto siguieron ocurriendo genocidios. O sea que no era solo algo que iba a sucederle nada más que a los judíos, y por lo general los judíos son los otros en cualquier ambiente humano. Los judíos incluso en ese momento, cuando salieron los sobrevivientes, tampoco hablaron, también se quedaron mudos. Se sentían culpables de haber sobrevivido viendo aquellas atrocidades y que nadie realmente le importara nada eso. Tanto es así que las personas que sufrieron el Holocausto, las sufrieron a manos de personas preparadas, de médicos, de científicos, que utilizaron a los judíos como conejillos de indias en sus experimentos antes de exterminarlos como insectos. Por eso se dice exterminio, porque usaron, como nosotros usamos hoy en día, el baigón para matar insectos, así usaron ellos el ciclón B para matar a miles de judíos diarios. La cuestión era hacerlo lo más rápido posible. Era una cuestión burocrática y de organización. Y no creo que era simplemente odio. Era sencillamente, ellos decían, Lebensraum. Queremos ese espacio para nosotros que somos la raza superior. Fíjese que si uno se pone a ver el mundo en el que ocurrió el Holocausto, no es un mundo muy diferente al de ahora. Estamos hablando de un Estado, que había un Estado pues, de derecho, entre comillas, en Alemania. Estábamos hablando del centro de un continente donde
había, digamos, civilidad, ¿no? De la civilización como tal, y sucedió una matanza sistemática, no solamente a 6 millones de judíos, sino también a todo aquel que tuviese una discapacidad, incluso a los homosexuales, a todo aquel que fuese diferente a lo que se consideraba el ideal perfecto, que es la raza aria para ese momento. Y eso demostró la capacidad que tiene el ser humano de poder matar y asesinar a alguien porque es diferente a él. ¿Qué puede hacer el mundo para que ese tipo de historias no se repita? Porque eso es una advertencia. Lo más importante para que el mundo no caiga de nuevo en una situación como esta es evitar la indiferencia. La indiferencia es realmente es la gasolina de la que se alimentó un Estado como el Estado alemán para ejecutar lo que hizo. La gente, cuando se llevaban al vecino, se quedaban tranquilas porque, bueno, se llevaron al vecino y había también un poco vieron la posibilidad en algunos casos de ocupar el espacio que dejaba el vecino, la casa, el trabajo. Entonces un poco de complicidad aunada a la indiferencia y también porque la gente apartaba la vista del sufrimiento del otro. Y eso está sucediendo actualmente. La gente uno oye, y a nosotros mismos nos ha pasado, a mitad de los años 90, nosotros oímos que había habido una limpieza étnica en Bosnia. Oímos que había habido un asesinato en Ruanda y sin embargo lo leímos en la prensa y no nos preocupamos por lo que le estaba pasando a esas personas. Y lo que estaba pasando ahí era otro genocidio. La indiferencia sigue siendo un factor o un aliado con que cuenta el totalitarismo, con el que cuenta el odio para cometer crímenes de esta naturaleza. El silencio legitima de alguna manera. Y con relación a este tema, fíjese que Hannah Arendt, además que ella se dedicó a estudiar lo que sucedió en el Holocausto. Sí, correcto. Ella hablaba de la banalidad del mal, que es aquella persona que no nace con la maldad como tal, sino que la circunstancia social hace que esa persona siga órdenes, sin importar la consecuencia de sus actos. Y lo que le interesa es estar bien con la sociedad o con el sistema totalitario, en este caso un sistema criminal con el que pertenecía. La pregunta es cómo lograr sacar a una persona que no reconoce que está inmerso en un sistema criminal y que además se legaliza la barbarie. ¿Cómo se logra sacar a una persona de ese sistema? Tú acabas de utilizar la palabra importante. Aparecieron leyes. El racismo se consideró un conocimiento científico. Pensaban que eso era cierto. Es mentira, no existe ninguna raza aria, ningún hombre es completamente puro. O sea, eso todo lo hicieron precisamente para que la gente pensara que ellos estaban haciendo algo bueno. Ellos hablaban de limpieza étnica, de higiene social. Fueron creando en las personas un sentimiento de que lo que se estaba haciendo estaba bien. Es también el uso del lenguaje. No necesariamente tenía que ser antisemitas estos funcionarios. Bastaba con que supieran que según las leyes raciales que vienen del darwinismo, o sea, del darwinismo social, hay gente que no vale la pena que siga viviendo y le están quitando espacio a la gente que sí es útil, sobre todo porque está entrando en función y en importancia el valor de la producción. O sea, es más importante ser eficiente que ser justo. Entonces, el fin justifica los medios. Entonces, si el fin era tener una sociedad nueva y al hombre nuevo, y ese hombre nuevo tenía que ser fuerte, había que acabar con todas aquellas razas que debilitaban al ser humano, por lo tanto, hasta los esterilizaban a las mujeres y estaban prohibidos los matrimonios mixtos. Vamos a hacer una pausa, pero sí quiero en función de lo que pasó, que a pesar de que ya es pasado, no quiere decir que no esté presente. Como usted dijo recientemente, lo escuchamos, lo que pasó en los 25, la limpieza étnica, pero nadie hizo nada ante eso. Y esto es reciente. ¿Qué está haciendo la Fundación El Espacio Ana Frank para que la gente se eduque con relación al respeto a la diversidad? Se debe educar desde la diferencia hacia la semejanza o desde la semejanza hacia la diferencia. Eso me lo responden al regreso. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Yo me llamo Hedy Katz. Nací en Rumania, en un pueblo chiquitico que se llamaba Sighet. La familia fue grande, al menos lo que yo puedo contar fueron 64 personas que perecieron en el Holocausto. Cuando llegamos a Auschwitz, nos sacaron de los vagones. Mucha gente ya estaba muerta. Y entonces yo agarré la mano de mi mamá y no la solté. A las mujeres en otro lado y a los hombres hacia el otro lado. A mis abuelos, a mis bisabuelos, nunca más en la vida yo lo vi. Dijeron que van a ir a trabajar. Mentira, como todo fue una gran mentira. Yo, gracias a Dios, sobreviví al Holocausto. Bueno, eso fue una muy amarga experiencia de la vida. A los 17 años me quedé huérfana, sin familiares, no tenía un norte, no tenía de qué agarrarme. Y le voy a decir por qué sobreviví, porque tenía una voluntad férrea, porque dije, alguien tiene que sobrevivir para contar esas bestialidades que ha pasado. Cosas increíbles porque la gente humana no puede ni imaginar que pueden pasar tales cosas en la vida. Hay que contar la historia para que no se repita, pero sobre todo hay que educar para el respeto a la diversidad. Vamos a hablar del papel de los medios. En este caso pareciera que los medios prefirieron la comodidad a la verdad. Muchos permanecieron en silencio, se censuraron, se autocensuraron. ¿Cómo cree usted que eso contribuyó a la matanza no solo de 6 millones de judíos? Estamos hablando casi 9 millones de personas. Entre ellos, como usted me decía, que no debemos olvidar los homosexuales, los testigos de Jehová, las personas con discapacidad, todo aquello que no representaba el ideal perfecto. Lo primero es que el régimen totalitario cuenta siempre con el silencio de los medios y, por lo tanto, lo importante es educarnos en el valor de la libertad de expresión. La señora que nos antecedió, el testimonio que nos antecedió, hablaba de las mentiras. Y esas mentiras que les contaban a las personas, la gente no sabía exactamente lo que pasaba. Había personas que estaban en un pueblo dividido en la frontera, una parte que le tocó en Polonia, una parte le tocó a los comunistas y otra parte le tocó a los nazis. Y los de la parte comunista añoraban estar en la parte nazi porque pensaban que con los alemanes estaban mejor. La desinformación formó parte del complot que se hizo para que todo esto fuera posible. Y además, algo muy importante, el régimen nazi fue muy habilidoso para crear eufemismos, o sea, palabras bonitas para disfrazar lo que son realidades horribles. Por ejemplo, hablaban de solución final. ¿Qué es una solución? Una solución a un problema, hablaban, un problema judío. Por lo tanto, convirtieron al judío en problema y la solución, que era la muerte, el asesinato, lo convirtieron en una solución. Fíjate que con el uso de las palabras fueron adornando la realidad. Entonces, los medios de comunicación tienen que estar muy pendientes de cada vez que el lenguaje político, que es muy propenso al eufemismo, presenta ese tipo de términos para taparnos las realidades. Entonces hay que estar pendientes y sobre todo apegarnos a la verdad. La verdad y la verdad contada como se tiene que contar y no mediante palabras edulcoradas que pueden taparnos parte de la realidad. Fíjense que son las imágenes que vemos, por ejemplo, son imágenes que en algunos casos, sobre todo en los campos de concentración, no eran mostradas, no eran contadas, narradas ni reflejadas en la prensa. Y cómo eso contribuyó, como usted dijo, el silencio a esta matanza sistemática, que además hay que destacar que fue absolutamente legal, aunque suene horrible decirlo, pero el nazismo legalizó la matanza sistemática de personas, las leyes raciales. Hablemos de qué está haciendo la Fundación justamente por para que esto no vuelva a suceder. Justamente por eso se fundó la Asociación Ana Frank, porque sabemos que el Holocausto no es un problema del pasado, es un problema del futuro. Hay que hacer todo lo posible porque la amenaza pende sobre nosotros de que en cualquier sistema que es dictatorial y que termina siendo totalitario, esto puede volver a ocurrir. Cuando se dice de un damnificado